solo es 5 minutos. Y en el chat va a tener que poner su nombre y después se desconecta, no hay problema. No hay problema. O sea, yo estoy escuchando porque lo estoy conectando al auto, sino que no voy a poder. Ah, ya. Entonces después se registra en el chat para la lista. Ese es otro detalle. Yo no me estaba registrando en el chat para la lista, creo que todo. Ah, no, complicado. Entonces, porque eso a mí me pidió, yo tengo que mandar eso al posgrado. Ay, ya, porque hay varios días que no me he registrado porque no sabía, no le voy a mentir. Y ya después le pedí a mi hijo que me explique, le dije, por favor, explícame, porque no entiendo. Ay, mamá, que sos ignorante, me dijo. Esto se hace así. Ya, ¿Qué ahora, vamos a hacer? entonces ahora llegando a su casa se registra. Perfecto. Yo voy De a ver la acuerdo. forma. Ya, Ya, muchísimas muy gracias. bien. Está bien. Buenas noches. He estado revisando los trabajos y, bueno, en algunos casos en la formulación de la competencia está perfecta. Algunos han tenido errorcitos. Habíamos dicho que el desempeño se formula en base a un verbo y este verbo es en presente, ¿verdad? No puede ser a futuro. Realiza, crea, describe, proyecta, teoriza. Entonces, es en el presente, no puede ser a futuro. Y en me imagino que hasta mañana, en la tardecita, ya les voy a pasar los comentarios de los dos trabajos a sus correos. Y en relación a la conferencia de Tobón, he encontrado un plagio. Han agarrado un documento de Tobón y lo han puesto como si fuera el resultado es decir, de lo que ustedes han oído en el video. Luego, al resto de los trabajos, he comentado en lo que he podido. Muchos de ellos sí se desarrollan de acuerdo al video. Otros trabajos no. Sí hablan sobre la temática, pero que me imagino la han ubicado de alguna fuente bibliográfica, porque inclusive en algunos casos he puesto los documentos al detector de plagio, el programa ese detector de plagio. Casi todos han entrado y solamente, como les digo, he identificado uno, el resto solamente partecitas de algunos documentos, ¿no? Entonces les voy a pedir, por favor, que deben tener cuidado cuando trabajen de esa manera. Si no hubiera dicho, hagan un copy-paste de Tobón, ¿no? Pero es sencillo, no. Entonces tienen que haber trabajado en relación a poder oír, ver y registrar la conferencia de Tobón. Bien, ahora continuaremos la temática que estábamos viendo el día domingo. Ahora vamos a ver el panel como una estrategia de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esta didáctica, esta estrategia se caracteriza por la profundización sobre conocimientos mediante debates empíricos. Es decir, en el panel, lo que se busca fundamentalmente es de que los estudiantes puedan tener contacto dentro de la misma temática o dentro del aula, ¿no? Con la participación de, por lo general, varios panelistas que son expertos en el tema. Entonces, discuten entre los participantes cierto tema y los estudiantes son, en este caso, el auditorio, ¿no? Y luego se procede también a las rondas de preguntas.
Por eso decimos que el panel como estrategia consiste en la participación de expertos o peritos que debaten y otorgan sus puntos de vista sobre un tema en específico, de manera pública, resolviendo preguntas y llegando a conclusiones sobre el tema. Desde el punto de vista de la educación virtual, también hoy en día ustedes han visto de que muchas universidades, centros de educación desarrollan, en este caso, si no con el término de panel, pero sí participación en talleres, en rondas de preguntas, ¿no? Donde el participante, no el panelista, sino el estudiante o el participante, luego tiene la opción también de realizar preguntas sobre los temas que se estén debatiendo. Esta estrategia es muy bonita cuando se la aplica en las aulas, especialmente en las aulas físicas, ¿no? Porque muchas veces, si vamos a tener el tema, tenemos que sacar de los contenidos temáticos de la asignatura. Entonces, esos temas podemos invitar a 2 panelistas a nuestra aula, ¿no? Y ellos van a exponer sus criterios, su experiencia, su experticia, las teorías sobre el tema, y los estudiantes escuchan. Y en ese caso, la labor del docente va a ser simplemente como un moderador. Entonces, aquí vemos cuál es el objeto del panel. Influenciar en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante debate de expertos, ¿no? Tienen que ser expertos en la temática. Son personas que tienen mucha experticia sobre el tema que se va a debatir. ¿Cuáles son los elementos? El moderador, que en este caso el docente va a ser el moderador. Los panelistas, que son los invitados. El público, que van a ser nuestros estudiantes, y un tema en específico. Y vale la pena también, es decir, que el docente tenga que crear un guión sobre la temática que se va a abordar, y este guión va a ser entregado a los panelistas con anticipación. Eso nos va a permitir de alguna manera delimitar muy bien el tema que se va a debatir, porque a veces hay temas que son demasiado amplios y es decir, no se llegan a los resultados esperados. Dentro de los resultados, la obtención de conclusiones, es decir, un elemento fundamental es de que una vez que los panelistas hayan debatido el tema, que los estudiantes hayan preguntado las inquietudes, las dudas que tuvieran, los panelistas han respondido, entonces en este caso el moderador, que es el docente, va a tener que elaborar las conclusiones. Ahora, estas conclusiones tienen que estar de alguna manera direccionadas al ámbito profesional, es decir, a la profesión. Por eso que hay que buscar siempre de que los temas que se vayan a debatir sean temas cuyos contenidos temáticos vayan a la propia profesión. Cuando veíamos el peso, ¿no? Cuando veíamos el peso que tiene el diseño curricular, y en este caso también. Hay un micrófono, por favor, ¿me lo pueden deshabilitar? Vicente, ¿no? Tengo clase. Ya yo voy a jugar, anóteme nomás. Ya juegue nomás, pero me tiene que silenciar su micrófono. ¿Por qué? Porque no, yo como mi hija. A ver, sus micrófonos, por favor, identifiquen quién es. Esther Ruiz.
Esther Ruiz, por favor, su micrófono. Disculpe, listen. Es que estamos trabajando, señorita. Recién he salido de una reunión grande, Igual, listen, por favor. póngame su micrófono en silencio, nada más le pido. Entonces, decíamos que estos temas, esos contenidos temáticos tienen que ir a la propia profesión, ¿no? O tienen que ver con la propia profesión. Entonces, esos temas que van a la propia profesión, lógicamente, que van a ser de una gran valía para los estudiantes. ¿Cuál es el objeto de esta estrategia? Es influenciar en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el debate y fundamentalmente de las experiencias. Es decir, esas experiencias y esas experticias que nos van a traer los panelistas. ¿Por qué van a ser, es decir, experiencias de la vida real, del ejercicio de la propia profesión, ¿no? De la resolución de problemas de la profesión. Fundamentalmente hay que buscar que la dinámica esté basada en los elementos espontáneos, ¿no? Y las respuestas tienen que ser rápidas. Lo que no hay que buscar es de que exista, es decir, enfrentamiento ni controversias entre los panelistas. Por eso que vale la pena antes dejarles un pequeño guión sobre los temas que se van a abordar, ¿no? Por eso que el proceso de comunicación es constante y basado en choque de ideas, pero ese choque de ideas no tiene que dar, como decíamos, un enfrentamiento. Puede que uno piense de una manera, uno de los panelistas, el otro de otra manera, pero entonces esas participaciones siempre tienen que ser coloquiales. Es decir, tiene que ser de coloquio, ¿no? De conversación y no de enfrentamiento. Ahora, como estrategia, el docente busca mediante esta didáctica dar a conocer a los estudiantes orientaciones, puntos de vista profesional respecto a un determinado tema en base a los conocimientos empíricos de profesionales del área que están tratando el tema. ¿Por qué es diferente cuando en algunos casos, en muchas instituciones, lo que se hace también es de que se invita a que los estudiantes participen en foros, en paneles fuera de la universidad, que son eventos que muchas veces puede organizar la carrera de una universidad y participan en estas actividades. Pero es mucho más personalizado cuando los panelistas van al aula. Marianita, su micrófono, por favor. Perdón. No, entonces se hace mucho más personalizado en el sentido en que las preguntas, las respuestas y la convivencia de ese par de horas entre los panelistas y los estudiantes les da mucha más reflexión a los temas, ¿no? Y lógicamente es mucho. Perdón, buenas tardes. Os lo vi ocupado y la verdad es que no. Marianita, su micrófono. Ya. Entonces, Perdón. Entonces decíamos, se hace un ambiente mucho más apropiado, más familiar y más privado cuando
los panelistas van al aula. Ahora, decíamos, dentro de estos objetivos, y lógicamente que están relacionados con los contenidos temáticos, ¿no? Estos componentes deben ser específicos de una determinada ciencia. Por eso decíamos que tenemos que delimitar. Cuanto más específico sea el tema a abordar, por eso decíamos había que entregar a los panelistas un guión. Cuanto más específico es el tema, entonces no nos va a permitir podernos salir del marco. Es una ciencia, en un arte, en una profesión, en base a un enfoque tecnicista. Lo que se busca en este caso es el aporte técnico. Y ese aporte técnico está direccionado a la resolución de problemas que puedan ser expresados dentro de la exposición en el panel. Por eso que estas experiencias muestran a los estudiantes un panorama de la experiencia laboral, porque los panelistas van a ir a difundir sus experiencias laborales. Y esto es a través del pensamiento de un profesional en el campo que ya está en ejercicio de la profesión. Y lógicamente que los temas van a tener que ser empíricos, ¿no? Es decir, decimos empíricos porque son experiencias que van a ir a narrar, en este caso, a difundir, a debatir y a compartir los panelistas. Y que han sido resoluciones fundamentalmente a los problemas de la profesión. Repetimos, por eso es fundamental el punto de vista sobre aspectos fundamentales. Son ideas, puntos de vista del ámbito laboral entre profesionales para llegar a opiniones comunes, en algunos casos que pueden ser diferidas, pueden ser diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, los estudiantes quedan muchas veces impresionados si en su aula tienen a 2 expertos que vayan a narrar una temática en específico, entonces nos cambia totalmente el ambiente que están acostumbrados todo el tiempo a ver solamente al docente. ¿Cuál es la diferencia en este caso con la exposición magistral? Como estrategia, el docente busca mediante esta didáctica, mediante esta estrategia, dar a conocer a los estudiantes orientaciones y puntos de vista profesionales respecto a un determinado tema, en base a los conocimientos empíricos y profesionales del área a tratar. Dentro del panel es un debate de ideas entre 2 o más personas expertas en un tema en específico. Y lo que decíamos hace rato. El docente es moderador y ayuda a obtener las conclusiones de la discusión o del tema que se está debatiendo. Se centra mucho más en lo empírico que en los conceptos, que en lo conceptual teórico, ¿no? Es mucho más empírico. Y ese empirismo justamente va a ser la experiencia que los panelistas van a ir a difundir en las exposiciones. Por eso que buscan compartir ideas para entender conceptos y para entender conocimientos. Entonces, la característica del panel es esa, ¿no? En cambio, en la clase magistral es una exposición oral de conocimientos del educador y del docente a los estudiantes sobre un tema a impartir, y generalmente van a ser sobre teorías, principios, teoremas, etc. Por eso decimos que en la exposición magistral el docente es impartidor de conocimientos para que los estudiantes puedan asimilar a su manera los conocimientos. Eso es lo que dice Tobón, ¿no? Es decir, los estudiantes tienen que saber, en este caso, aplicar la metacognición, ¿no? Es decir, como una estrategia fundamental de aprendizaje. Se centra en el aspecto teórico y conceptual. El docente centra en una clase magistral
sobre conceptos, teoremas, principios, decimos. Busca asimilación teórica para entender conceptos y conocimientos. En cambio, aquí vemos situaciones en el panel eminentemente prácticas. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos. En este caso tenemos al moderador, que va a ser, decíamos, el docente, es el rol desenvuelto por el docente, y es el que va a tener que moderar, y moderar va a significar en este caso que si hay mucha contradicción entre el criterio de un docente y el otro, entonces el moderador dirá, muy bien, señores, a ver, lleguemos a una conclusión. ¿Qué dice usted sobre este punto? ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Entonces, eso justamente evita la contradicción. Tiene la función de establecer orden en el debate. Tiene que haber un orden, ¿no? En algunos casos, las preguntas que se hacen, que se solicitan a los estudiantes, también se las puede hacer mediante el llenado de hojitas. Los estudiantes pueden hacer sus preguntas entregando una hoja, y en este caso el docente moderador es el que, cuando se tengan que hacer las preguntas, leerá y dirá, un estudiante pregunta esto. Muchas veces nos permite esta técnica, ¿no?, de la escritura de las preguntas, de que el docente moderador pueda cernir la repetición de preguntas que puedan existir por los estudiantes, o en algunos de los casos darle mayor connotación y mayor precisión a la pregunta del estudiante. También tal vez el estudiante ha tenido mucha divagación en su pregunta y no es una pregunta concreta. Entonces, hay la idea de la pregunta, entonces el docente puede redactar el papelito que el estudiante ingresó, otro papel, y pasar la pregunta ya con una coherencia mucho más coherente al expositor. El moderador coordina las preguntas a realizar entre el público y los panelistas, ¿no? Porque muchas veces, decíamos, las preguntas pueden ser redundantes, ¿no?, por parte de los estudiantes. Entonces, a él, el moderador es el que tiene que decir, y esa pregunta ya se respondió. O tal vez usted quiso preguntar esto al estudiante, o quiere esto, entonces. Y otra labor del moderador va a ser presentar las conclusiones de las discusiones y de las preguntas. De los panelistas, mayormente son personas que tienen conocimientos empíricos sobre un tema específico y sobre un área de la profesión. Otorga su opinión y su experiencia sobre el tema que se está tratando. Debaten puntos de vista entre sí y con el público. Absuelven preguntas del público. Por eso decíamos, las preguntas pueden ser escritas, que pueden hacer el público, que en este caso son los estudiantes, o pueden ser verbales. El público son los emisores de la exposición de los panelistas. Es decir, son los que van a recibir el mensaje comunicacional. Reciben el mensaje y emiten mensaje. Reciben esos conocimientos, esas experticias que explican los panelistas, y a su vez van a emitir mensajes en base a las preguntas. Cuestionan y preguntan sobre los temas tratados por los panelistas. Elaboran sus propias conclusiones y tendrán conocimientos y entendimientos de los temas expuestos. Vale la pena de que una vez que concluyó la actividad, que inclusive se hayan llegado a las conclusiones, todo este trabajo sea nuevamente retroalimentado ya solamente el docente y sus estudiantes en otra sesión, en otra clase. Y ahora se tiene también mayores elementos tecnológicos
para poder llevar adelante los paneles. En este caso puede ser la grabación, la filmación. Se puede grabar o se puede filmar. Y sí, se ha filmado y se puede filmar inclusive con celulares, ¿no? Entonces, estas filmaciones luego pueden ser vistas en la siguiente clase por los estudiantes, donde van a reafirmar sus conocimientos en base a la participación que han tenido los expertos. Inclusive se puede utilizar otras subestrategias, porque en este caso la estrategia madre sería la estrategia del panel, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, los cuestionarios. Y decir al docente, me levantan, estamos volviendo a ver con un data, el video se puede volver un YouTube y se lo vuelve a ver con los estudiantes. Ahora, elaboren un cuestionario en base a la participación de los docentes, perdón, de los panelistas y la participación y las preguntas que ustedes han hecho. Levanten el cuestionario de preguntas y además respondan las preguntas. Entonces estamos enriqueciendo mucho más esos conocimientos y ese tema empírico que han vertido los panelistas. Entonces, no solamente nos quedamos con el panel, sino que en una clase o en dos clases podemos seguir trabajando sobre ese tema que se ha debatido. Entonces, eso enriquece muchísimo más el conocimiento de los estudiantes, porque no nos olvidemos, y repetimos nuevamente, es la experticia de los panelistas, lo que ellos van a hacer y van a exponer y van a debatir en el panel. Decíamos que los temas deben ser eminentemente específicos. Es el tópico sobre el cual los panelistas y el moderador se centrarán para profundizar en los conocimientos componentes del tópico, ¿no? Lo que decíamos, por eso el trabajar el guión y hay que establecer con anticipación, antes inclusive, puede ser unos 15 días antes de que se lleve a cabo esta estrategia de panel en el aula, ¿no? Establecer claramente cuáles son los tópicos, los temas, establecer muy claramente ese contenido y enviar a los panelistas. Por eso decimos que el tema debe ser de conocimiento de los panelistas, ese guión tiene que ser de conocimiento de los panelistas, para que ellos también puedan, de alguna manera, antes de participar del panel, puedan retroalimentar sus conocimientos, ¿no? Y las conclusiones, lógicamente, que van a tener que surgir en base al tema que se ha tratado. Ahora vamos a ver cuáles son el proceder de los elementos. Muchas veces, aunque no es una variable fija, los elementos que se desempeñan en el panel pueden realizar su función en el mejor orden cronológico para su entendimiento. Sin embargo, el proceder básico es el siguiente. El moderador, es decir, por eso decimos de que en este caso, ese guión, uno es el guión para el panelista y otro va a ser, es decir, la relación y el proceso que el docente va a marcar como, en este caso, apuntar un ideario de cómo se va a desarrollar la actividad, ¿no? El primer punto es el moderador presenta a los panelistas y presenta el tema a tratar. Esto es lo que más o menos sería la parte protocolar de la actividad, ¿no? En algunos casos, cuando el docente presenta a los panelistas, muchas veces inclusive se pide a los panelistas que puedan hacer llegar una pequeña relación de su hoja de vida, ¿no? Y el moderador de manera muy sencilla difundirá y dirá, este es un profesional que tiene 20 años de experiencia,
ha sido, entre sus principales desempeños, ha sido gerente de tal empresa o ha sido técnico en una planta de procesadora de alimentos, en unas refinerías, si el problema, si la temática es petróleo, si es perforación de pozos, etc. Es decir, los estudiantes tienen que estar lo más impresionados posibles, ¿no? Con nuestros panelistas. No vamos a llevar a cualquier changuito que recién hace 6 meses ha terminado, se ha graduado y que no tenga experiencia. Entonces, no. El panelista tiene que ser tiene que ser personas que tengan experiencia laboral. Los panelistas exponen uno a uno su punto de vista sobre el tema a tratar y se explayan sobre las ramas que éste alcanza. Y eso es lógico, que uno enseña generalmente lo que más sabe y lo que menos sabe es lo que va soslayando, ¿no? El moderador otorga la palabra al panelista que desea dar su punto de vista sobre lo expuesto por el otro. Entonces, si uno de los panelistas ha expresado esto, entonces el moderador, el docente moderador dirá, a ver, nuestro invitado ¿tiene alguna pregunta para el panelista? Entonces dirá, sí, a ver, la experiencia, según tú me cuentas, tu experiencia en esto, pero ¿cómo solucionaste ese problema? Entonces el otro ya participa, el que estaba exponiendo y dirá, de esta manera, pero tal vez podías haber mejorado esto. Entonces ya existe un relacionamiento de ideas que están girando en torno al problema que se identifica dentro de la exposición de uno de los panelistas. Luego se tendrá que debatir sobre ambos puntos de vista y el moderador tendrá que realizar una conclusión de ambos, ¿no? Es decir, si el primer panelista da su exposición, luego el moderador cede la palabra al segundo panelista sobre lo que ha dicho el primer panelista, entonces ahí ya se puede crear de alguna manera, si no es controversia, debate o por lo menos criterios, y muchas veces los criterios no pueden ser unánimes, sino pueden ser criterios contradictorios. Al final de esa temática que se está abordando acá, el docente moderador tiene que sacar una conclusión. Porque si no, las ideas van a quedar en una lluvia de ideas, nada más. Entonces, las ideas tienen que ir aterrizando. Las ideas tienen que ir aterrizando. Las ideas se aterrizan justamente en las conclusiones. Y en las conclusiones estarán de acuerdo este primer panelista y este otro segundo panelista. Si tenemos 2 panelistas, ¿no? Ahora pueden ser 3. Luego se realiza un panel de preguntas al público, es decir, a nuestros estudiantes. Los panelistas otorgan su opinión e igualmente se repite el ciclo de los puntos 2, 3 y 4 sobre cada una de las participaciones del panelista. Y al final el moderador va a exponer o va a dar lectura a las conclusiones que se llegó en el panel. Entonces, estos elementos que generalmente es lo protocolar, a pesar que estamos en un aula, nos van a dar una seriedad total sobre el trabajo que estamos desarrollando. Además, va a ser un trabajo, una actividad y la aplicación de una estrategia que está trabajada con anticipación en cuanto a su contenido, en cuanto a su especificidad del contenido y en cuanto al perfil de los panelistas. Es decir, el perfil del panelista, si, por ejemplo, el tema que vamos a ver es perforación de pozos petroleros, en suelos aluvionales. Entonces, tengo que buscar un ingeniero en petróleo que tenga experticia en este tema. ¿No? Que tenga. Ahora,
Se puede hacer también, como no nos olvidemos de que una asignatura semestral tiene alrededor de 80 horas pedagógicas, ¿no? Entonces muchas veces nos puede dar más tiempo. Y dependiendo de la creatividad del docente, esto también se puede hacer de manera virtual. En un aula presencial. ¿Se comprende? Es decir, los panelistas pueden ser internacionales. Y en este caso va a depender también el relacionamiento que tenga el docente a nivel internacional. Ahora, si el tema, por ejemplo, perforación de pozos petroleros en este tipo de suelos aluviales, es un tema en específico que está en el plan global, ¿no? Tal vez pueda resultar, también pueda salir como un proyecto formativo, como nos dice Tobón, ¿no? Es un proyecto formativo tomando en cuenta una estrategia que es el panel. En eso voy a invitar a 1, 2 o 3 expositores conocidos del extranjero. Por ejemplo, eso yo hice hace 3 años en mi aula, cuando invité a 2 de mis ex compañeros. Uno era colombiana, María Victoria Arboleda, que en ese momento estaba trabajando un proyecto ecoturístico en las lagunas, porque Bogotá es una ciudad alta y tiene una parte de cordillera, y en la parte de arriba tiene 6 lagunas. Y ella había sido contratada como consultor para crear actividades hidrorrecreativas en 2 de las lagunas. Y esas lagunas son las que proveen de agua potable a toda la ciudad de Bogotá, casi a 7 millones de habitantes. Entonces, ella estaba trabajando en ese momento en el proyecto y justo dio la temática. Y el segundo panelista fue este muchacho Da Silva, ¿ya?, que es dominicano, y él estaba justamente viendo también las características ecoturísticas en los cayos en Santo Domingo. Y está trabajando sobre ese tema. Cómo minimizar los impactos ambientales en los cayos. Y ese impacto que ocasiona la actividad turística. Entonces entraban. Y inclusive hemos trabajado con WhatsApp. Con WhatsApp. Y eso permite, poniendo un data y directamente en el WhatsApp, con datos móviles míos de mi celular, ¿no? Entonces he conectado el WhatsApp, he puesto y la otra persona también estaba con su WhatsApp. Entonces hemos hecho ampliación y era como si fuese una conferencia, pero era un panel. Y se preguntaba a uno, se preguntaba al otro, preguntaban a los estudiantes, se sacaban las conclusiones. Entonces, todo depende de cómo el docente pueda manejar este tipo de estrategias. Por eso decíamos, hay que ser muy creativo. El docente tiene que ser creativo y el docente tiene que ser proactivo. Ahora vamos a ver en este caso los resultados, ¿no? En la parte, en los 3 elementos, en lo actitudinal, en la competencia del saber, del hacer, esto es del hacer, esto es del saber,
y esto es del ser. Entonces, se pueden trabajar estas tres dimensiones, ¿no? De la competencia. El ser, el saber y el hacer. En este caso, se va a conocer la experiencia del proceder de los profesionales, los expertos, indica bajo qué lineamientos morales y éticos se guiará al estudiante. Entonces, por ejemplo, si estamos viendo la característica, el tema de perforación de pozos, entonces, ¿cómo puede ser y cuáles van a ser los niveles de contaminación que nos pueden traer a futuro la perforación de pozos y la explotación de ese yacimiento petrolífero y cómo pueden ser los índices de contaminación ambiental, ¿no? Entonces, ahí seguramente la parte actitudinal de los panelistas dirán, sí, son bastante contaminantes, entonces había que ver cómo se pueden mitigar, en este caso, la mitigación de los impactos que se puedan generar serán estos. Nosotros hicimos esto, de esta manera se logró minimizar los impactos, etc. Es decir, se va a ver la parte, en este caso, actitudinal del ser, ¿no? Del individuo. En la parte conceptual del saber, ¿no? Los conocimientos aprendidos son asimilados con mayor facilidad al entender distintos puntos de vista y opiniones sobre los temas a tratar por los panelistas. En este caso, los panelistas también van a llevar, es decir, esos sus conocimientos teóricos que adquirieron en el transcurso del tiempo, pero a prácticas reales. Si se habla, por ejemplo, en la temática sobre impactos ambientales, entonces los panelistas tienen en la memoria de larga muy claramente qué es un impacto ambiental, tipos de impactos ambientales y en este caso del ejemplo, los impactos ambientales que ocasionan la perforación de pozos, por ejemplo. Y en el hacer, el pantallazo inicial que se hace en referencia al ámbito profesional incluye en el tipo de proceder, decisiones e intereses que surgen de los estudiantes. Es decir, se hizo esto, entonces un estudiante en el momento que le toca participar y preguntar dirá, y dígame, ¿no podía haberse realizado esto? ¿O qué otra opción se tenía para evitar o minimizar esos impactos ambientales? Entonces es una interrelación, un ir y venir de las preguntas y las respuestas. Por eso es fundamental, decíamos, de que se debe retroalimentar la aplicación de esta estrategia, llevando adelante, filmando la participación, si estamos en físicos, los panelistas están en el aula, para poder discutir con los estudiantes luego el desarrollo de ese panel y ir interiorizándose más de las exposiciones de los docentes, de los panelistas, la respuesta que han dado a las preguntas de los estudiantes, los panelistas, las dudas que hayan podido tener los estudiantes sobre la temática abordada. ¿Preguntas? Judith Núñez, ¿qué dice? Buenas noches, Licen. No, ninguna pregunta, Buenas Licen. noches. A ver, pero ¿ha entendido en qué consiste la estrategia? Judith, ¿ha entendido? Sí, Licen. ¿Alguna vez en su aula se ha llevado a cabo una actividad de esta índole, la aplicación de esta estrategia? Judith, Sí, Licen. ¿alguna vez algún docente ha llevado adelante esta estrategia?
Sí, le hice muchas estrategias No, basadas en le el estoy tiempo. preguntando sobre la estrategia del panel. Sí, Licen. ¿Y cuál ha sido el resultado con sus compañeros, con usted y sus compañeros? Como al principio Licen hablaba, digamos, de una de las estrategias era hacer preguntas, digamos, escritas, ¿no? Esa yo creo que fue una de la, digamos, es una que más se aplicaba igual porque ya que algunos compañeros también son tímidos a veces a la hora de preguntar o expresarse y en la hora de escribir a veces uno escribe más sus dudas, digamos. Ya. ¿Y cuál Escribe fue la, más su claro, ¿y cuál fue la experiencia de sus compañeros y de usted al escuchar a profesionales que ya tenían larga experiencia sobre el tema que abordaban? ¿Cómo le ha servido cómo le ha servido a usted en su formación? ¿Le sirvió, no le sirvió? ¿O es mejor leer el tema? Sí, Licia, nos sirvió bastante, ya que no es mejor escuchar, ¿no? Porque varias veces, digamos, igual en la universidad hacían talleres de oratoria Ya, y también aplicaban las estrategias del panel. del panel. Perfecto. ¿Alguien más que participe? Marianita. Dicen, Sí. ¿puedo participar? ¿Usted es Esther? Sí, dicen, Adelante, por favor. ya dicen, un poquito complementar tal vez a lo que usted mencionaba. Pienso yo, ¿no? Que es un aprendizaje muy importante, eh, tanto para jóvenes, ya lo decía la compañera que me antecedió, tanto para jóvenes como para personas adultas. Yo, por ejemplo, hice un trabajo con personas adultas y las cuales me he encontrado y me encuentro a diario con estos problemas de personas bastante tímidas, que tienen mucho por decir, que tienen mucho por expresarse, pero no pueden. Son personas tímidas, tal vez tienen miedo a esa cosa de decir voy a hablar mal, me voy a equivocar, se van a reír de mí. Entonces se quedan ahí, se quedan truncados, prefieren callar, pero si usted le da una actividad que la haga, dirigida, claro, ellos saben desenvolverse, lo hacen perfecto, pero mandémosle a explicar cómo lo han hecho, volvemos a caer en ese cascarón, digámosle así, de que no pueden sacar a flote, tal vez puede ser, digo yo, ¿no? En la forma de coordinar los movimientos con lo que piensan, con lo que hablan. Por ejemplo, en mi medio, en mi mundo en que yo trabajo con bastante personas de diferentes culturas. Entonces, ahí es el choque y estamos como los maestros moderadores, estamos, no, hacemos a menos, es lo que digo, en el campo de batalla usted tiene que emplear todos sus conocimientos habidos y por haber, y uno tal vez salir por la tangente, pero de que tiene que salirle así, le tiene que salir, digamos, me dicen. Eso como experiencia mía en base a lo que usted acababa de explicar, nos dicen. Gracias. Jessy levantó la mano. Buenas noches, sí. Buenas noches. Evidentemente nosotros particularmente no lo he vivido en la universidad ni en el pregrado, pero sí en los congresos internacionales donde existen los foros también, ya, y da la casualidad una vez que he viajado a Buenos Aires en un congreso, tuvimos la presencia de unos profesionales de Estados Unidos que no asistieron y como usted dijo, hicieron la presencia por virtual con modeladores y realmente, como antiguamente lo decíamos, es importante el seguir aprendiendo cada día, en las experiencias y todas las personas
que estábamos ahí presentes. Tuvimos mucha participación, hubo el modelador, siempre en los congresos hay un modelador que puedes ir haciendo tus preguntas, están las mesas también de trabajo en la cual existe el modulador y trabaja de esa forma, ¿no? Efectivamente, Y pero un trabajo en imagínese, Jessie, conjunto. llevar esta estrategia al aula. Al aula sería Es maravillosa, maravilloso, una cosa es llevar a dos expertos ahí, espectacular, claro, imagínense eso. no, y lo que Sería. debaten los panelistas, entonces eso les queda a los chicos de por vida, ¿no? Claro, y Juntamente, tienen más amor y les llamaría mucho más la atención su carrera, pues no, o claro, sea, sería un espectáculo. Y yo creo que serían los proyectos que ahora tendrían que ponerse en práctica en la universidad con el pasar del tiempo, porque ahora con la tecnología estamos al 100%. Da la casualidad que visité la Católica, la Universidad de Mariana, y ahí estábamos hablando con el rector justamente ayer, y estaban metiendo pantallas de 41 pulgadas, que me moría de ganas de robarme una, de 41 pulgadas para las aulas, para hacer las clases con, así, con una dinámica, ¿no? Me encantó realmente, y justamente usted me está comentando eso, y eso es lo que van a empezar a implementar, le comento. Hablábamos con el doctor Torres, y eso van a empezar a claro. implementar en la Ahora, Católica. imagínense cuánto va a facilitar, pero cuánto va a facilitar, inclusive, por ejemplo, en el área educativa, es donde tenemos ahora mayor número de estudiantes. ¿Cómo se puede compartir experiencias, ¿no? Experiencias, Externas. ¿no? Externas, si tenemos las aulas que están digitalizadas, son casi aulas inteligentes, tenemos el internet, solamente ahí tiene que surgir la voluntad de los docentes, ¿no? Y esa voluntad de los docentes va a ser de que, eso mismo tiene que hacer de que nuestros docentes tienen que internacionalizarse. Así es, Es decir, crecer más. crecer más, porque a veces hay un término muy, muy propio aquí, ¿no? Somos extremadamente introvertidos, ¿no? Por ejemplo, en un aula, si tenemos, y eso me ha pasado el anterior semestre, que estaba en 100% por virtual, tenía 3 estudiantes paraguayos, tenía un estudiante brasilero y el resto eran estudiantes nacionales. Creo que de 20 estudiantes en la aula. Pero los extranjeros preguntaban, aunque sea sonceras, pero preguntaban. En cambio, a los nuestros, sacarles un poco, ay, Dios mío, cuesta tanto. Y eso es por las características culturales que nosotros tenemos. Y esto todavía se ve mucho más en la parte andina de nuestro país, ¿no? Es decir, la gente es mucho más introvertida. En cambio, en los llanos orientales, en las tierras bajas de nuestro país, la gente es mucho más extrovertida. Y esas son las Hablan características. hasta por los codos. Esas son las características culturales que nosotros tenemos, es decir, y que también están influenciadas fuertemente por las características climatológicas que tienen esos espacios físicos. En cambio, la gente que viene del sector andino, en las comunidades, qué difícil es trabajar. Allá dicen, Janiu Tiquiti, en Aymara. No entiende nada, no habla nada. Y en quechua le dicen, Mana Parlaicho, no habla nada, ¿no? Entonces, a veces es duro romper eso, pero ahora con la tecnología, inclusive les digo, con un celular, uno con su celular y sus megas y un data display hace maravillas. Y no te come tampoco muchos megas, ¿no? Es saber utilizar las aplicaciones y realmente lo que sí necesitamos en ese caso es tener los contactos con amigos, compañeros, etcétera, que puedan participar de un panel de esa índole con nuestros estudiantes por 1 hora. Los chicos van a quedar totalmente, es decir, impresionados y fundamentalmente motivados, ¿no? Marianita, ¿qué decía usted? Sí, perdón, quiero acoplar una cosita. Primero lo que dijo la doctora Jessie, que es cierto, la verdad que hay sí algo
de lo que puedo recalcar de mi U es que ellos están intentando realmente constantemente meter cosas nuevas. La verdad que sí, eso es algo bueno, lo he visto cada año de la universidad, de verdad que sí, sí se esfuerzan en eso, pero es que también te cobran bonito, pues, ¿no? Claro. Entonces tienen que ponerle ganas. Pero ya a lo que me iba, más que todo lo que aportó primero la compañera Esther de esa timidez que hay de participar, creo que mucho hace la capacidad que tenga el disertante de enamorar a los oyentes y realmente motivarlos a que participen. Eso lo he visto en mis compañeros cuando teníamos disertantes de materiales dentales, materiales que venían a exponer. Entonces, hay personas que realmente tienen una facilidad de enganchar a la gente. No sé si es tal el dominio del tema o el carisma o no sé, pero realmente te motivan a que preguntes, a que levantes la mano, a que participes. Y hay otros que vienen y simplemente no se dan el tema y puede estar muy preparado, ser muy capísimo, pero no tiene esa capacidad de disertación, de oratoria. Y, y no, o sea, no, es bonito, sí, es diferente, es una clase diferente, pero falla un poquito en ese tema y ya ahí como que la gente no participa tanto. Creo que ese también es un pequeño detalle. Eso. Claro, en este caso también es lo mismo que ocurre, ¿no? En la parte, es decir, literaria narrativa. Es decir, trabajar con los ingenieros es muy difícil. Es decir, un ingeniero que elabore un marco teórico para su tesis, ucha, es un parto. Claro, ¿Mm? Porque ellos son eminentemente prácticos. práctico. Ellos dicen, hacen esto es así, 2 más 2, 4, esto se pone aquí, esto se hace así, se hace la medición, se pone Listo. las cantidades requeridas y el programa en la computadora me va a dar exactamente los niveles que necesito y la capacidad de carga para hacer el ataque. Y me va a decir cuánto de fierro necesito. Entonces, pero ahora póngalo por escrito eso. Es difícil. Y lo mismo ocurre, en cambio, en el área de las ciencias sociales, es mucho más, los profesionales están formados mucho más para la parte y el desarrollo de la lógica, en este caso gramatical, del lenguaje verbal, del lenguaje corporal. Un segundito me esperan, please. Diga César. César, lo escuchamos. Alison, buenas noches. Pero usted Habla no es Matilde. César. ¿Usted quién es? Matilde, es que estoy desde la máquina de mi hermano, aquí en La Paz. Allá, dígame Matilde. Quería aportar un poquito. También influye mucho Lisen para aplicar cualquier estrategia o dictar, como las compañeras dicen. A veces eh, los, los integrantes de un grupo al cual tal vez podemos estar capacitando, eh, se expresan más en su idioma nativo. Ese es uno, ¿no? A veces ellos tienen miedo a hablar, digamos, en castellano, pero ya sea en el lado andino, en Aymara o en el lado del Chaco guaraní, les dices, si quieres expresarte en tu idioma, no hay problema. Y ellos pues largan la lengua y hasta participan. Obviamente, cuando estamos dando los ejemplos basados en problemas contextualizados también influye. Y otro también que influye mucho es a veces que
por ejemplo, en el campo no podemos utilizar mucho, o no es fácil utilizar términos muy técnicos, porque también muchos no te entienden a veces, ¿no? Dicen, ¿qué significa eso? Digamos, ¿no? Y hasta que piensen ya no entienden el tema y prefieren callarse. Entonces, la participación también se ve un poco limitada por eso. Solo es. Perfecto. ¿Alguien más? Yo, Lisen, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted es Daniela? Sí, Lisen. Adelante. Ya, Lisen. Usted, Lisen, ¿cuántas veces usted aconsejaría la aplicación de un panel en una clase, Lisen? Es decir, en una asignatura, en todo un semestre. Sí, ¿cuántas veces se puede aplicar la estrategia de un panel? Depende de los contenidos temáticos, depende de la asignatura y también va a depender de que se pueda conseguir, en este caso, los panelistas. Pero haciendo 2 veces en un semestre, espectacular. Por eso que hay que buscar de que sean los contenidos temáticos sean lo más prácticos posibles, ¿no? Para que esos sean abordados justamente por los panelistas. La temática sea práctica, eminentemente práctica. Porque sí, si van a hablar sobre teorías, no va a ser muy llamativo y además vamos a perder esa opción de poder traer panelistas que realmente vayan a difundir conocimientos sobre temas eminentemente prácticos y temas que van a resolver los problemas de la profesión. Ya, Lisen, muchas gracias. Perfecto. Lisen, Sí. buenas noches, Lisen. Judy, buenas. Yeudi. Yeudi, ay Dios mío. Lisen, Dígame. algo que usted está, bueno, en todo el tema que usted está ahorita hablando y todas esas cosas está explicando, me hizo recordar que cuando estaba estudiando en la normal, trajeron un panelista, pero un panelista muy diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Usted decía un panelista de alto relieve, que tenga diplomado, maestría, No, que que tenga tenga una trayectoria. experiencia. Ahora, Claro, sí, una claro. trayectoria, ¿no? Una trayectoria, pero para tener trayectoria hay que tener documentos, ¿no? Hay que tener papeles que te respalden, ¿no? Entonces, dicen, en ese tiempo, en 2 oportunidades, llevaron a unas personas, a unos sabios, bueno, se lo dice así en el sector guaraní, unos sabios, a unos arascuaíya, que eran, creo que apellidaban Chumira, ¿ya? Entonces, licenciado, ellos dos nos compartieron unas experiencias empíricas, en sí, son conocimientos empíricos que ellos en el trayecto de toda su vida, en su experiencia y todo lo que ellos tienen, entonces nos compartieron, ¿no? Y fue tan sorprendente que uno queda impactado, ¿no? Y yo pienso que también esos conocimientos o esos panelistas con experiencias empíricas también deben ser revalorizados y tienen demasiados conocimientos que igual que una persona que tenga montón de títulos y todo, porque algo lo que decía Mariana, ¿no? Que hay panelistas que tienen un montón de títulos, pero no tienen esa motivación, no te dan a que vos preguntes, a que vos seas activo. Mejor a veces, muchas veces te pones a dormir, digamos, ¿no? O te pones a mirar el celular. Entonces no hay como que no hay ese interés de poder escuchar, ¿no? Entonces, pero licenciado, también hay panelistas, hay personas que deben ser revalorizados en ese aspecto. Sí, Yeudi, usted me trae algo a la cabeza. Tiene toda la razón del mundo. Hace años invitamos a un sabio guaraní, ¿ya? Para que él, ahora, no sé si la comunidad era Tomatas, no me acuerdo ya de qué comunidad provenía él. Y era justamente cuando se socializaba la Avelino Siñani. Y realmente, cuando se lo puso ahí al sabio, ¿no? Al sabio guaraní, se le puso también un traductor, porque él hablaba en guaraní, ¿no? Y realmente decíamos,
y creamos dos escenarios. Ponerlo a Tobón por un lado, como ustedes han visto su conferencia de Tobón, y ponerlo al sabio, no hay ninguna diferencia, porque ambos tienen una experiencia de vida impresionante. Y no se olviden que gran parte de la sistematización del Avelino Siñani ha surgido del pueblo guaraní y de los sabios guaraníes. Cuando estaban en idea, como idea, estaba la reforma educativa, la ley Avelino Siñani. Entonces, en este caso, los consultores, los pedagogos del Ministerio de Educación empezaron a caminar mucho las diferentes zonas geográficas del país y se dieron cuenta que, por ejemplo, en el sector guaraní, ya desarrollaban esos procesos de enseñanza-aprendizaje en base a su cosmovisión y a su realidad social. Ellos sabían sumar, ¿ya?, en base al surco. Es decir, las matemáticas básicas las aprendían en base al trabajo diario que ellos llevaban. Y usted tiene toda la razón, Judy, que imagínense que si nosotros trajéramos a un aula a un sabio o a un yatiri, o es decir, esas personas que tienen una experiencia de vida y que tienen conocimientos, en este caso, que son ancestrales y consuetudinarios, que han sido transmitidos de generación en generación, porque son conocimientos verbalistas, ¿no?, que muchas veces no queda por escrito, pero quedan como transmisión de generación en generación, lógicamente que es totalmente válido para ver también la realidad en la cual nosotros vivimos, ¿verdad? Sí, Lisa, tiene toda la razón. Perfecto. Hacemos, por favor, un intervalo de 25 minutos. Claro, para tomar un señor café con 2 humintas. Ay, sí, porque aquí está helando. Aquí nos ha Un nevado. Terrible. Estamos congelados. Sí. Ya, entonces nos vemos, por favor,